Bien, en primer lugar, saludar a mis amigos y amigas de este centro. Yo le tengo mucho cariño a este centro porque para mí, por decirlo así, el modelo de un centro de formación para laicos tiene que ser algo así, de este estilo. Y creo que es una de las vías fundamentales para que la doctrina social de la Iglesia llegue al laicado, porque no solo tenemos que preocuparnos los sacerdotes de esta formación, sino fundamentalmente los laicos, que son los que están implicados en la vida pública. También mi saludo a todos los que a través de los medios telemáticos pues nos están escuchando y viendo. El tema que nos va a ocupar hoy es un tema de gran calado que lo vamos a ir desarrollando en diversas caras, facetas, y esto va a suceder en las varias charlas que yo voy a impartir aquí. Cuando hablamos de esperanza, todos podríamos hacer nuestro propio relato de la esperanza. No es algo elaborado, no es algo fijo, sino que lo vamos a ir constatando cómo se va desarrollando este recurso, que es el recurso de los más influyentes que tienen las personas en la vida. Y no hay que confundir la desesperanza y la desesperación, que es otro de los elementos que también van a intervenir en mi desarrollo conceptual. La desesperación tiene que ver con lo inmediato, supone un ataque a la estabilidad y tiene que ver con el miedo y la angustia. Y esto lo podemos experimentar y constatar en nuestra propia vida. Analizar lo que es el contexto de la esperanza, yo creo que necesariamente tenemos que acudir a los signos que se están dando de desesperanza en nuestra época. Toda la charla de hoy va a ofrecer este contraste entre esperanza y desesperanza. Por eso el título también es La esperanza en un mundo desesperanzado. Porque no podemos hacer un discurso lineal ni para la desesperanza ni para la esperanza. Tenemos que ver una relación con otra. No cabe duda que la desesperanza es una de las realidades más duras de nuestro tiempo. Afecta a personas, afecta a comunidades excluidas, a poblaciones. Nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar porque a menudo anestesiamos los grandes deseos. Los encubrimos con necesidades que incluso pues ahora en la época presente tratamos de satisfacer a golpe de clic. Y realmente pues es un modo también de actuar contra la desesperanza. Y por otro lado asistimos al desgaste de la utopía. La sensación de que no podemos hacer nada para escapar de un proceso inexorable. La situación del mundo nos resulta insufrible en muchos aspectos y entonces decidimos secretamente conformarnos con ocuparnos de lo nuestro, que no es poco, ocuparnos de lo nuestro. Dice una hermanita del Sagrado Corazón de Carlos de Foucault, constata ella cómo las circunstancias nos hablan. Guerras abiertas, muchas de las cuales, pues, sobre todo desangran a los pobres, lo estamos viendo con Gaza, lo estamos viendo con Ucrania, y otras que no figuran en el plano primero de los medios de comunicación. El cambio climático, que amenaza destrucción cada vez más inminente, derechos humanos que también siguen conculcados a diario. Las mujeres padecen distintos tipos de violencia silenciada. Los adolescentes sufren tal desorientación que recurren al suicidio como vía de escape.
Y acá, pues, ya me comentaba que es uno de los países que tienen más índice de suicidios. Yo lo he tenido en un familiar también. Los adultos hace tiempo que pactamos con el sistema neoliberal en transformarnos en seres destinados a producir y a consumir, bajo la égida implacable del capitalismo. Los ancianos se esfuerzan por no convertirse en un peso insoportable. En la misma exhortación apostólica que ha publicado en este mes el Papa León, nos habla también de este grito en la historia de la condición de los pobres, que interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. Habla el Papa pues, de los numerosos rostros que tienen los pobres y la pobreza, cómo hay pobreza, además de la material, pobreza moral y espiritual, pobreza cultural. En algún momento saldrá en nuestro comentario esta situación. Vivimos en un contexto donde la humanidad está entretejida de dramáticos contrastes. El esplendor y la abundancia económica, en algunos países, en lugares concretos, se topan con el hambre y la miseria de otras poblaciones importantes. El avance cultural colisiona con un incontable número de analfabetos. El sentido de libertad topa con la emergencia de nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Las corrientes de solidaridad universal se ven contrarrestadas por fuerzas antagónicas de signo racial, político, económico, ideológico. Allá en Europa estamos asistiendo a un reforzamiento, a una salida a la sociedad de la ultraderecha con el discurso sobre la migración, y esto pues, nos da la constatación de cómo la solidaridad universal se ve muy contrarrestada. El sistema cultural, económico y político contemporáneo está estructurado en forma de supermercado. El placer, entendido como la satisfacción de un deseo, y el poder y el dinero como instrumentos para lograrlo. La revolución tecnológica ha transformado la forma en que hoy satisfacemos las necesidades de la persona individuo. El Estado y el mercado contemporáneos son los protagonistas principales de la prestación de servicios. Asistencia social, seguridad social, industria de la construcción, sindicatos, protección laboral, compañías de seguros, los medios de comunicación de masas. Todo esto está generando realmente una situación donde constatamos cómo la persona fundamentalmente se está mostrando como individuo. Está perdiendo ese carácter personal y más como individuo. Se introduce la posibilidad de una existencia individualista que ha debilitado en la percepción de nuestros contemporáneos la necesidad de la familia, de los ambientes comunitarios. El Estado y el mercado se caracterizan hoy en día en la percepción de muchos de nuestros contemporáneos como figuras parentales. Son una especie de madre y padre del hombre individuo que sobrevive y decide su futuro gracias a ellos. Ya se ocupa el Papa Estado de estas cosas y esto lo constatamos. Los miedos y ansiedades ante lo desconocido y la insatisfacción se acrecientan, pues esta comprensión del sujeto como individuo no acaba de satisfacer. Por tanto, se está dando una reducción antropológica de la persona a individuo. Esto lleva consigo la reducción de la razón, del afecto, de la voluntad,
La insatisfacción trata de ser remediada con dosis de poder o de sus sucedáneos adictivos, y la nostalgia y el malestar continúan. Podemos pensar que soy un poco pesimista en esta presentación, en esta parte, pero este es el foco en el que la esperanza va a desarrollarse. Y no quiero tampoco dejar de mencionar la falta de esperanza en nuestra propia casa, en nuestra propia iglesia. No solo tenemos que pensar lo que viene de fuera, por decirlo de alguna manera, sino los desafíos también que nos vienen desde dentro de la misma iglesia y de ambientes cristianos. Estamos constatando la indiferencia religiosa, el cansancio, la fatiga apostólica. Los que somos sacerdotes, pues vemos como la reducción de vocaciones, todo esto crea un desánimo. La crisis de pertenencia afectiva a la Iglesia, un cristianismo acomodado a determinadas pautas de la cultura dominante, totalmente acrítico con ella, que busca acomodar el Evangelio a la propia conveniencia, la fragmentación como resultado de un pluralismo mal entendido, cuando no se ha reconocido la necesidad de los carismas en la Iglesia, un clima de desconfianza que invade amplios sectores de cristianos, y en las familias, pues ciertamente este es un aspecto muy importante, porque se está dando una desconexión entre la fe de los padres y los hijos. Y muchos padres ya empiezan a valorar las consecuencias y a constatar las consecuencias de esta falta del despertar religioso en los primeros años de la vida. Todo esto lleva a un debilitamiento y a una quiebra de la comunidad, cada vez más incapaz de conectar con la realidad de hoy, más incapaz de evangelizar. Estas realidades temporales son las que constituyen los nuevos contextos sociales a los que hay que llevar el Evangelio. Esta realidad expuesta se halla inmersa en una sociedad que experimenta una constante transformación y ante la que a veces se tiene la impresión de llegar tarde. El anuncio del Evangelio ha de conocer el terreno que pisa y los nuevos retos que se le presenta si quiere dar respuesta a las preguntas que la gente se hace y atender los problemas que realmente le preocupan. Yo creo que este es uno de los retos fundamentales que tenemos como Iglesia y como comunidad cristiana. En este contexto, las instituciones no logran abrir brechas reales de futuro y siguen perdiendo credibilidad, por desgracia, porque cuando las instituciones pierden este valor, pues nos va desmontando un poco el valor de lo público, de lo social. Y en esto la Iglesia no ha estado al margen también de esta pérdida de valor. Los relatos que hemos mencionado conducen a una cierta angustia. Voy a leer un parrafito. Hay un filósofo coreano, Byul Chen Han, que es interesantísimo. Quien no lo esté leyendo lo debe de leer, porque en lo que afecta, tiene una obra que la publicó en Barcelona el año pasado, El espíritu de la esperanza, que realmente es muy directa a lo que estamos hablando aquí. Dice este autor: de tantos problemas por resolver y de tantas crisis por gestionar, la vida se ha reducido a una supervivencia. La jadeante sociedad de la supervivencia se parece a un enfermo que trata por todos los medios de escapar a una muerte que se avecina. Es una situación así, solo la esperanza nos permitiría recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir. Retos y desafíos a la esperanza. ¿De dónde provienen los nuevos retos?
En estos últimos años se ha ido configurando una cultura que presenta sus desafíos, pero también posibilidades. Una cultura de la subjetividad, de los valores consensuados, una cultura científica y técnica, una cultura del ocio, del tiempo libre, de la diversión, del culto al cuerpo y al medio natural, una cultura del mercado, de la imagen, de la publicidad, y así podríamos estar dando datos de todos los retos que se están planteando hoy en la sociedad real en la que estamos. También la política tiene unos grandes desafíos. En este autor coreano se habla del nosotros muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para la andadura política, cuál sería este reto? Conjugar los nosotros y descubrir un nosotros común en la nación, en la patria, en la familia humana. Este es un concepto importante por todo lo que hacemos de crítica sobre lo que es la reducción al individuo en nuestra sociedad. Y encontrar un criterio de autoridad más allá del relativismo moral. Estamos en la necesidad de una lectura de nuestro mundo de hoy, con sus luces y sus sombras. Fíjense, una lectura en la que las visiones creyente y sociológica han de hallar su punto de encuentro y su justo equilibrio. Esta mañana hemos tenido la experiencia de dialogar con el ministro de Desarrollo Social y una de las cuestiones que se planteaban era esta: cómo colaborar, cómo acercarnos sociedad civil e iglesia, ¿verdad? Pues hay que lograr encontrar una mirada que se proyecte no igual, pero sí equilibrada entre las visiones creyente y sociológica. Con palabras de Gali, también un teólogo argentino, si miramos la actualidad latinoamericana, cita: el Espíritu Santo sopla donde quiere y está soplando con una fuerte ráfaga de viento desde las iglesias de África, América Latina y Asia. Hoy el 68% de los cristianos de los católicos vive en África, América Latina y Asia. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta. Es sugerente pensar en ciertos signos de nuestro tiempo, a través de los cuales Dios nos envía sus mensajes. La lucha contra la pobreza, la nueva y creciente conciencia democrática, los avances científicos. Podríamos ir dando numerosos aspectos de esta nueva sensibilidad: la sensibilidad ecológica, el papel de la mujer, la demanda de una sociedad en paz, la necesidad de una cultura del espíritu que llene el vacío que padecen muchas personas, la necesidad vital de una felicidad basada en el amor, en el perdón. La lista es larga, podríamos poner muchas cuestiones, ¿no? Y tiene que ser completada cada día con nuevos signos, con nuevas interpelaciones que nos pongan en sintonía con el Dios que nos habla y que espera de nosotros tomas valientes de posición. Por tanto, yo diría: a nuevos tiempos, nuevas respuestas. Estos retos encierran evidentemente muchas preguntas, pero también nos sugieren nuevas respuestas. Y hemos de dar estas respuestas, intentando descubrir en el corazón de estos retos aquello que hay de humano, de amor al prójimo. No podemos ser tan negativos de despreciar todo lo que es una sintomatología de civilización, que a veces la descartamos, o bien porque nos situamos fuera de la edad, o del ámbito cultural, o de los usos. No podemos actuar así. Hay que ser realistas y no convertir las oportunidades en oportunismos, cediendo a un tipo de religión light o un compromiso rebajado y mediocre. Junto al anuncio del Evangelio, quizá también será necesaria una denuncia
de las estructuras sociales cuando no defienden a la persona humana. Hemos de ser muy conscientes de que la profesión de fe no se hace volando en un mundo ideal, sino en el corazón de la laicidad y con los pies en el suelo. No podemos dejar de profesar la fe aun contando con los desafíos que nos vienen de la misma realidad social circundante y para muchos determinante, del secularismo, de la quiebra de muchos valores humanos, del relativismo. Para nuestra reflexión, ¿qué son estos tiempos nuevos? ¿Cómo leerlos y cómo conocerlos? ¿Los asumimos como algo extraño o como parte de nuestra vida? ¿Los miramos de frente y los juzgamos o nos implicamos en ellos como lo hizo Jesús? ¿Intentamos responder a sus retos o quedamos encerrados en nuestras respuestas de siempre? La esperanza cristiana. Vamos hacia un mundo que reacciona contra esta situación. La sola tendencia al futuro, dice un eminente teólogo español dominico, Martín Gelabert, la sola tendencia al futuro no puede calificarse propiamente de esperanza. Se necesita también conciencia y deseo de futuro. Por tanto, la esperanza cristiana no se reduce a una espera pasiva, ni a una resignación conformista, ni un ingenuo optimismo también. Es cierto que hay que ser optimistas en la vida, pero no podemos confundir esto con la esperanza. El optimismo es algo psicológico que puede estar hoy y mañana no. Un sentimiento pasajero de quien desea mejorar las cosas basándose en la propia fuerza de la voluntad. Las palabras de Pablo, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Tenemos el riesgo de dejar que se desdibuje en nuestra experiencia el rostro cristiano de la esperanza. Y lo hacemos por dos razones. Porque nos desanimamos ante una realidad que nos abruma y que no somos capaces de controlar. Pensamos que este caos no tiene remedio, o bien porque reducimos la esperanza a la realización más o menos esforzada de ciertas transformaciones para que el mundo sea mejor. La esperanza resulta misteriosa porque nace en lugares humanos y sociales donde no cabe imaginarla. La fe cristiana ha desarrollado desde los comienzos una vía de respuesta que remite directamente a Dios. La fe es una vía de respuesta que remite a Dios. Por eso afirmamos que la esperanza es una virtud teologal, porque no esperamos algo, sino a alguien, y porque reconocemos que ese movimiento de apertura lo imprime alguien. El apóstol Pablo en Romanos 5 nos dice, la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza viene de Dios y nos conduce a Dios. Más aún, Él es nuestra esperanza. Esta esperanza fue anidando en el corazón de Israel, como dice el Salmo 71, Tu Señor, eres mi esperanza y mi confianza desde mi juventud. Al hilo de su propia historia, el pueblo de Dios aprende que ninguna esclavitud y ningún destierro constituyen su punto de llegada, gracias a que Yahvé recrea permanentemente su fidelidad a la alianza. Bien me sé, dice el profeta Jeremías, los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de paz y no de desgracias, de daros un porvenir de esperanza. La esperanza es la certeza de que saldremos adelante. Es esperar algo que ya está dado, no algo que nos gustaría que se diera. Es un don de Dios
es esa virtud que llevamos en el corazón y que no depende de nosotros, sino de la promesa hecha por el Señor desde su fidelidad y que nunca nos va a hacer perder el rumbo. Dice el Papa Francisco que la esperanza sostiene el camino de nuestra vida, incluso cuando se vuelve tortuoso y difícil. Necesitamos romper la lógica del desastre, de la desesperación y de la desesperanza. Cuando dejamos de creer en algo, cuando dejamos de esperar y cuando dejamos de amar, entonces morimos, aunque sea en vida. Los cristianos somos personas de esperanza. El último artículo del credo de nuestra fe lo confiesa. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta confesión es tan fundamental que sin ella nuestra fe se desploma. Y sobre todo hay esperanza en que el Evangelio dará respuesta a los grandes dramas del mundo de hoy. Decía León XIV a los cardenales el 9 de mayo en Roma. No solo dramas, también desafíos. Así se entiende la misma figura del Papa y la elección de su nombre en continuidad con León XIII, cuando en la Rerum Novarum afrontó la cuestión social en el contexto de la primera revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Esto es lo que expuso el Papa a los cardenales. En un mundo donde esperar resulta difícil por diferentes motivos, los cristianos somos llamados a cultivar una auténtica espiritualidad de la esperanza. A lo largo de esta búsqueda y en fidelidad a la propuesta del Evangelio, necesitamos detectar dónde se ubica el espacio de posibilidad para compartir la travesía con personas y colectivos ajenos a nuestra tradición. Es un aspecto que también, vuelvo a repetir, lo hemos comentado esta mañana. Debemos estar atentos si queremos identificar el horizonte específico de sentido de la esperanza cristiana, nutrir sus raíces y desplegar su inmenso potencial. Por tanto, la esperanza que ofrece la comunidad cristiana es el reto de ser una comunidad creyente en esta nueva era. Los creyentes no solo saben escuchar los temores y las angustias de sus contemporáneos, sino que también están llamados a poner de manifiesto las alegrías y las esperanzas que les aporta el Evangelio, sobre todo cuando resuenan a través de la historia concreta de sus vidas. El reto de todo creyente en la nueva época que vivimos es ser testigos de estas alegrías y de la esperanza. La Iglesia ofrece su aportación como pueblo del nosotros, como hemos dicho antes. Rezamos Padre Nuestro. Somos conscientes de pertenecer a un pueblo, de estar vinculados. Somos hijos vinculados a un Padre común. Ofrecemos nuestra comprensión del sujeto no como individuo, sino como persona. Nuestra comprensión de las personas es que somos relacionales ya en el origen. La relación nos constituye, nos desarrolla, nos explica. La Iglesia ofrece para la regeneración democrática también los principios de la dignidad humana y del bien común, conjugados simultáneamente, y su experiencia de la sinodalidad como profecía social. Es interesante el documento final del sínodo, tiene aspectos y párrafos, yo no puedo detenerme, pero es muy interesante para que caigamos en la cuenta de esos retos. Desde la concepción de que nadie se salva solo,
es evidente que la esperanza contiene una dimensión comunitaria. El sujeto de la esperanza no soy yo, sino nosotros. Ante una globalización cada vez mayor de la indiferencia, no podemos reducir la esperanza a esa esfera individual. El filósofo que hemos citado, Byung-Chul Han, que ha sido Premio Princesa de Asturias en España en este año, ¿verdad?, de Comunicación y Humanidades, dice en uno de los párrafos de su obra: el culto a la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque a las personas ya no les interesa el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa solo de sí mismo, de su felicidad, de su propio bienestar. A diferencia del pensamiento positivo, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida, sino que las vincula y reconcilia. El sujeto de la esperanza es un nosotros. La esperanza es el antídoto frente al empoderamiento del individuo exacerbado. El Papa Benedicto, en Spes Salvi, ya escribió: como cristianos nunca deberíamos preguntarnos solamente ¿cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos también ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal. Y aquí surge ciertamente el desafío educativo y formativo tan importante para poder asumir en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, toda esta filosofía de la esperanza, por decirlo así, entre comillas, que estamos practicando, que estamos diciendo. La esperanza actúa como horizonte que atrae hacia la vida todavía posible. No aquella que habríamos imaginado o deseado, sino la que emerge en realidad, maltrecha, humilde y testaruda. Dice el filósofo coreano: quien ha redescubierto el oasis después de atravesar áridos valles de la desolación, sabe bien que la vida y la esperanza son lo mismo. Vivir significa tener esperanza. La esperanza encuentra así un horizonte auténtico de sentido en la inagotable capacidad de transformación que ejercitan sin cesar personas y colectivos, impulsando tenazmente la vida allí donde la muerte causa estragos. Por eso, el pensamiento esperanzado no niega los males del mundo, lo que niega es que sean inalterables. La esperanza también tiene un inmenso potencial para poder colaborar entre las distintas religiones. A veces, donde los dogmas imponen barreras insuperables, la experiencia cotidiana de la esperanza, compartida de la solidaridad hecha encuentro, allana esas sendas de la convivencia. Finalmente, antes de la esperanza ser una actitud religiosa que confía profundamente en Dios y que espera que Dios cumplirá sus promesas, la esperanza es una realidad humana. Por aquí empezamos. Una dimensión antropológica fundamental. Sin esta vida humana, sin esta base humana, la esperanza no tendría dónde insertarse. Y esto es posibilidad de colaboración con tantas personas. Me ha parecido, a la luz de la bula del Papa Francisco, cómo esperanza y peregrinación se juntan y la importancia que tienen los procesos. Por eso me gustaría decir que la esperanza es la virtud del dinamismo, es una peregrinación, un camino que nos lleva con Jesús hacia la orilla de la vida eterna. Por eso la esperanza nos debe mantener activos, sin ver la vida pasar como meros espectadores. Como diría el poeta, sin balconear la vida, ¿verdad? La frase me gustó muchísimo.
El que no tiene esperanza es como agua estancada, termina por pudrirse. El hombre de esperanza es el que se compromete, el que arriesga, siembra. Yo le decía esta mañana al ministro, digo, claro, todos estos temas que estamos tratando tienen un inconveniente para los políticos, que es el corto tiempo en el que tienen que practicar ellos. Sin embargo, nosotros, desde la esperanza cristiana, miramos mucho más allá. El Papa Francisco afirmaba que para que se vayan produciendo cambios en la vida de la Iglesia hay que generar procesos. Somos hijos de la sociedad de las prisas, de la inmediatez, es el virus de nuestra sociedad actual, y confundimos lo urgente con lo importante. Queremos todo y de inmediato. Bueno, los jóvenes ya es algo maravilloso. Y ni siquiera tenemos tiempo para encontrarnos, para hablar de nuestras familias con una cierta tranquilidad. En el ámbito pastoral yo afirmo que en la Iglesia también se nos ha metido la prisa y vamos buscando una pastoral de atajos, es decir, soluciones rápidas. Y nuestra preocupación es cómo voy a llenar en poco tiempo mi iglesia de jóvenes, cómo vamos buscando métodos, recetas, etcétera. Todo eso puede quedar en humo, en fuegos artificiales, si no hay procesos. Nuestro caminar como comunidad cristiana tiene que ayudar a construir esa esperanza. Y lo estamos diciendo, tiene que ser una esperanza realista y encarnada. Por eso la esperanza cristiana nos reenvía constantemente al punto de partida. La esperanza es realista porque señala rostros bien concretos que reclaman gestos oportunos y palabras reparadoras, que sean cauce del amor de Dios. Vivir de otra manera alberga implicaciones personales, pero también sociales y políticas. Esto no se nos queda en el ámbito personal, sino que hay ciertamente un cambio, debe haber un cambio en muchos aspectos de tipo social y político. Supone tejer redes y afrontar retos comunes, desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros. Lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Y la comunidad es el soporte de la esperanza. Es quien puede ayudarnos a que se haga historia, en la que Dios hace las cosas nuevas. Nuestro quehacer pastoral tiene que estar orientado a esta construcción. Por eso tendríamos que revisar nuestras prácticas pastorales, litúrgicas, piadosas, que nos envuelven en el mundo de lo intimista y que nos convierten no en personas de espiritualidad profunda, sino en meros consumidores de prácticas religiosas, que en el fondo prescinden de la comunidad, incluso no la necesitan. En la historia, la esperanza no está exenta de dolor y de contradicción. Nace de la realidad humana más rota, por eso se transforma en una realidad histórica que plenifica lo que somos y que lo seguirá haciendo en una eternidad a la que Dios nos está invitando. Por eso la esperanza siempre acoge, porque parte de la realidad dolorosa de nuestro propio existir. ¿Es posible esperar contra toda esperanza?, se plantea la carta a los romanos. Pues las situaciones desfavorables ponen a prueba la esperanza. Así como las muestras de dolor son muestras de vida, la insatisfacción y el rechazo de lo que es inadecuado es muestra de esperanza. Porque la esperanza no es lo mismo que el optimismo, no es una garantía de éxito. La esperanza es una disposición permanente. Y se dan escenarios de sufrimiento donde la ausencia de expectativas y el sinsentido parecen imponerse como horizontes únicamente posibles. Frente a este mundo es urgente plantear un camino comunitario hacia un relato compartido de salvación, donde el pueblo se revele como sujeto de futuro.
Es una invitación a discernir desde la espiritualidad encarnada el sueño de Dios para su pueblo. Dice una religiosa española, María José Gil Navarro, frente a un mundo desalentado, la esperanza es el hilo de lo alto que conecta con Dios y los demás. Es relación, memoria, abrazo y promesa. La esperanza es la certeza de sentido más allá del resultado, dice esta religiosa. Quizás merece la pena en este marco rescatar la teología del fracaso, que trabajó John Nabone, sacerdote jesuita. Tuvo tanta importancia para la espiritualidad del Papa Francisco, sobre todo cuando se planteaba con tanta crudeza toda la situación de las víctimas y supervivientes de los abusos, la teología del fracaso. En esta línea teológica se contempla que la vulnerabilidad y la fragilidad son pesebres de la presencia de Dios y del encuentro con la gracia. El jubileo nos está interpelando a vivir la fraternidad universal, no solo hacia adentro de nuestra propia Iglesia, sino también como hermanos de otras confesiones o incluso con quienes no han recibido el don de la fe. La esperanza, motor de una Iglesia en salida. La esperanza, como ya he indicado, es una actitud que nos impulsa al dinamismo. Por eso podíamos afirmar que es el motor de una Iglesia en salida, misionera, en diálogo con el mundo contemporáneo. La dificultad para transmitir la fe no es nueva, ni siquiera es la primera vez que se plantea en la historia. Med, un teólogo reconocido, hace más de 40 años hablaba de la crisis de identidad histórica que estaba sufriendo el cristianismo. Y esta crisis se ha visto incrementada por la secularización. No podemos obviar que en este mundo globalizado las sociedades son cada vez más plurales, contienen cosmovisiones diferentes. Hoy día el hombre, la persona, tiene un mundo donde elegir y corre el peligro de no distinguir lo absoluto de lo parcial. Por eso necesitamos no caer en el fundamentalismo, en el integrismo, ni en el sincretismo religioso-cultural. No se trata de rechazar todo, pero tampoco de acoger todo de manera indiscriminada. Tenemos que ser minorías creativas. No podemos seguir con los esquemas pastorales de hace 25 años. Ni vale caer en la tentación de realizar una pastoral de gestión de la decadencia, de mantenimiento de lo que tenemos y de los que tenemos, y esperar a ver qué pasa en una actitud pesimista. Voy acabando. No podemos continuar haciendo simplemente lo que hacíamos siempre como Iglesia. Como decía el Papa Francisco, siempre se ha hecho así. Ignorando las dificultades y retos o intentar retirarnos a espacios más reservados donde solo acoger a los ya convencidos. Tenemos que reinventarnos. Tenemos la constatación de que somos minoría, pero llamados a ser minorías creativas que impacten en esta sociedad. Como decía el Papa Francisco, en medio de las ruinas cotidianas del mundo, seamos constructores de esperanza. Dejémonos atraer desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean. Es decir, que tú y yo seamos signo de esperanza cristiana con nuestras palabras y nuestro testimonio. Os invito, a pesar de todo, a que no nos roben la esperanza cristiana. Muchas gracias.
Bien, estoy abierto en esta reflexión. Hemos tocado muchas claves que pueden ayudarnos a dialogar. Quizás son palabras para reflexionar y ahondar en ellas. Es un tema apasionante, el tema de la esperanza, donde la filosofía está metida, la sociología está metida y evidentemente la teología. Y todo eso se va mezclando porque cualquiera de esos campos no podría subsistir sin los demás en esta explicación, en esta formulación de lo que es la esperanza cristiana. Yo me quedé con una cosa, con el micrófono para ver. Yo escribí muchas palabras claves de todo lo que ibas diciendo, casi solo palabras claves, pero me detuve en una, por ejemplo, que es la sinodalidad, como un reto social. Decías, la esperanza actúa como un horizonte. Eso fue como la formulación. Y esto del pensamiento esperanzado, que no niega los males del mundo, pero que no permanece como reduciéndolo en este reductivismo a algo inalterable o a un catastrófico, yo qué sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, me gustaría como ahondar un poquito más en esto de la sinodalidad, porque todavía hay cierta resistencia a decir, sentémonos en una misma mesa, seamos más horizontales. Esto que decías tú ahora de ser creativos, ¿no? Apelar a una creatividad nueva, hacer cosas nuevas y nos desafía la realidad y ser nosotros también una propuesta desafiante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que ya no pierde sentido si no está... Es que es una aportación de sentido a lo que hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? La sinodalidad nos puede ayudar bastante en este aspecto, porque la esperanza, creer en la esperanza y vivirla no es una pastillita que la tomas en un momento determinado y te genera una situación. El documento final del sínodo, en número 47, habla sobre esta sinodalidad. Dice, las prácticas auténticas de sinodalidad permiten a los cristianos desarrollar una cultura capaz de profetizar críticamente frente al pensamiento dominante y ofrecer así una contribución distintiva a la búsqueda de respuestas a muchos de los retos. Plantearse la sinodalidad desde esa búsqueda y donde uno no tiene la fórmula ni la propiedad de esa búsqueda, es fundamental. La sinodalidad, para todo lo que hemos dicho, es casi como el oxígeno para que pueda desarrollarse este objetivo. Sí, me parece fundamental y el Papa Francisco entendió que tendríamos que caminar por este ámbito de sinodalidad, evidente. Gracias. El diagnóstico, impecable. Personalmente lo comparto en su totalidad. Ahora, ¿por dónde te parece que deberíamos iniciar un reacomodamiento de cómo vemos las cosas frente a la realidad que nos presenta para poder transformarla? ¿Qué serían los primeros pasos que deberíamos dar? El primer paso es un discernimiento. Hay que ponerse
en contexto y en situación. O sea, esto no es un concepto que tengamos y que vamos a una reunión y lo aportamos, ni a una institución, sino el discernimiento y ponernos en la óptica de Dios para ese discernimiento. En realidad, la esperanza en la que nosotros creemos nos conduce a Dios, nos debe conducir a Dios. Y esto yo lo veo que es algo fundamental. Y luego acabamos de hablar de la sinodalidad. Con una metodología de ese discernimiento donde busquemos juntos, seamos el nosotros. Es que el fundamental es en nosotros. Aunque nos lo haya aportado un filósofo coreano, pues es que viene a ser una puesta en crítica de toda nuestra civilización que por circunstancias culturales fomenta la individualidad, ¿no? No solo el individualismo, sino la individualidad. Toda la tecnología, todo es un subrayado de la individualidad. Entonces, ponernos en camino desde ese discernimiento y tenemos referencias como, ya digo, la aportación del Papa Francisco. Estamos en un ámbito de la doctrina social de Iglesia. Documentos como Fratelli Tutti, tenemos el riesgo de que lo hayamos dejado en la biblioteca. Y esto es una gran omisión. Y el documento de los pobres, la exhortación de los pobres, existe el riesgo de que pase el tiempo y de ella más no se supo. Y sin embargo, haces una relectura del documento en esta clave de discernimiento, tanto pastoral como institucional, como de opción de vida, y realmente te sometes a juicio. Te sometes a juicio y esto significa pues una iglesia que camina de forma distinta en muchos ámbitos, una pastoral que se siente interpelada de esta forma. Todo eso es que los tenemos ahí, instrumentos tenemos. Hace falta que tomemos esta conciencia colectiva de nosotros. Vamos a amplificar a los que están del otro lado. Eso es. Bueno, muchos saludos. Y acá Nuri Majuan dice, excelente exposición. Qué difícil el nosotros en este mundo actual. Sí. Pues, sí. Y Jorge Márquez dice, saludo especial al padre Fernando, que vino a compartir y a compartirse con nosotros. Esperanza pascual de la resurrección que fluye de aquel que vive en y con nosotros. Gracias, Edi II, por enriquecernos. Y yo me quedé pensando, ¿no?, que para hacer estos cambios, no solo tenemos que cambiar estructuras, tenemos que cambiar la mentalidad. En un mundo donde el compre ya, venga ya, traiga ya, hablar de procesos y que a veces, como tú decías, seguramente no los veamos nosotros los resultados. Los resultados los van a ver otros. Qué difícil que es poder transmitir esta experiencia de esperanza como don, ¿no? Sí, pero fíjate, Rosana, yo creo que habéis iniciado desde hace tiempo un nosotros, porque cuando os juntáis como institución, estáis iniciando un nosotros. Y cuando no os preocupáis solo de vuestras circunstancias personales, sino también de buscar algo que ofrecéis a los demás, estáis trabajando por nosotros. Por eso es tan importante el que busquemos centros de este tipo, parecidos, ¿no? Y esto no es fácil, no es fácil porque
culturalmente, como también decía en las preguntas, lo que se fomenta en nuestra vida es otro lío, el estar todos los días complicados. Tenemos temas familiares, tenemos laborales, de estar en muchos ámbitos, y por eso tendríamos que hacer paradas que nos den discernimiento. Unido a esto, Fernando, quería otra cosa que anoté por acá, que dijiste. Bueno, hay mucha fragmentación en este diagnóstico que hacías, ¿no? Fragmentación disfrazada de pluralismo, desconexión de fe entre padres e hijos. Y dijiste, se quiebra la comunidad y se vuelve más incapaz de evangelizar. A mí me gustaría quedarme un poquito ahí, en esto de la comunidad, volver a ser una comunidad que dé no solamente acogida, sentido, que incluya a estos otros que tú decías, que pueden ser muy diversos. Yo no conozco mucho las circunstancias de acá, ¿no? Pero allá la comunidad está en peligro en la transmisión de la fe. Está en peligro porque vienen generaciones que son de otra cultura. Y nosotros no sé si estamos preparados para responder, por muy buena voluntad que pongamos, si estamos preparados para entregar el testigo. Y esto quiere decir que ya desde épocas, digamos, familiares en las cuales se transmiten los valores, se va dando un estilo de vida, todo esto, ahí empieza la tarea. Entonces, no es extraño que hayan bajado el número de personas que se bautizan, el número como no es extraño lo de la bajada de las vocaciones. O sea, podríamos analizar en concreto todos esos hechos que están ocurriendo. Estamos, por eso, una de las claves de mi exposición es que son nuevos retos, que no es para desanimarse, pero que requieren nuevas respuestas. Y no sé si nosotros tenemos capacidad con las condiciones actuales para dar esas nuevas respuestas. Y entonces el Evangelio no llega a esta situación por las razones que habría que analizar, ¿no? Nos quedamos gestionando el desastre, como tú decías por ahí. Bueno, no debemos quedarnos en eso. No sería bueno. Yo recuerdo, ya lo planteé una vez, tuvimos una vez un encuentro organizado por el CELAM, donde estaban los obispos de cada ciudad y los vicarios pastorales de las capitales, digamos. Y nos dieron una charla que nunca olvidé, dos sociólogos españoles que habían sido invitados para, escuchando las cosas que salían del plenario, hacer una propuesta. Y ellos hablaban de que la sociedad actual está destruyendo lo humano. O sea, nos hacen creer que tal cosa que compramos nos hace más personas y es al revés, ¿no? Yo lo plantearé mañana. Claro. Ah, bueno. Vamos. Y entonces ellos decían, lo que puede salvar al ser humano hoy es la vecindad, que creo, dice uno, que es lo que ustedes llaman la pequeña comunidad. Porque, claro, cortarse solo ante esto, y el cortarse solo no es solo físicamente, sino uno como mentalmente tiene que irse convenciendo cada vez más que se es con los otros, ¿no? Que nadie se salva solo, todas esas afirmaciones, ¿verdad? Fundamentales. Y yo creo que en la medida que seamos capaces de ir trabajando por las comunidades, entonces ahí podremos realmente comenzar ese proceso nuevo, ¿no? Nosotros el domingo tenemos acá en la diócesis el encuentro de pequeñas comunidades.
y está muy bien preparado, las dinámicas, todo genial, pero es algo que mucha gente dice, ¿y para qué? ¿No? Entonces no han descubierto todavía la necesidad fundamental que tenemos de ser con los demás. Indudablemente también para y todos los otros, ¿no? Pero me parece fundamental eso, no perder de vista nunca lo comunitario, donde también aparece lo sinodal y donde aparece la humanización, porque esta sociedad realmente nos deshumaniza, ¿no? Sí, me parece la reflexión muy adecuada y evidentemente tenemos en la vida cotidiana, tenemos elementos de humanización que deberíamos aprovechar, ¿eh? E incluso fomentar, porque es expresión de algo comunitario, algo humano, ¿verdad? Y frente a unas relaciones tecnológicas de pantalla, que nos situamos en la pantalla, yo con mi pantalla, y se nos va el día. Muy bien, como vamos a tener varios días de exposición, van a salir cuestiones que tienen que ver, cuando hablemos de la dignidad humana, tienen que ver con esta pérdida de sentido en lo humano. ¿Sí? Gracias a vosotros.